La Cámara Internacional de Escritores y Artistas se complace en presentar a todos ustedes la segunda edición del ciclo de conferencias. Esta vez nuestro tema central es el determinante cambio climático. Queda con ustedes nuestros invitados que tocaron el tema muy de cerca desarrollando desde Barcelona, España. Mi nombre es Samuel Levín, desde Montevideo, Uruguay, y en mi condición de responsable del ciclo de conferencias de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, les brindo una fraternal bienvenida a una nueva edición de la misma, a los señores expositores y al público en general. En esta oportunidad se publicitará un tema de vital importancia, el cambio climático que afecta a todo nuestro planeta. Pero, ¿dónde está la responsabilidad humana en este fenómeno? Nuestra propia responsabilidad social. Luego de la Revolución Industrial, se dieron dos pulsos de calentamiento sobre la superficie terrestre. Uno hasta 1940 y el segundo a partir de la década de 60, que aún no se detiene. En el primer caso, las mediciones de radiación solar demostraron que la humanidad no tuvo demasiada responsabilidad. Pero en el segundo caso, el incremento se dio exclusivamente por conductas humanas. Las concentraciones de gas de efecto invernadero que se producen como residuo de la generación de energía eléctrica, de la quema de combustibles fósiles, del sector ganadero, de la producción de arroz, de la basura, la deforestación, etc. La lista que involucra hábitos de consumo y que inciden directamente en este fenómeno es interminable. Se da porque gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, entre los principales, se acumulan y permanecen en la atmósfera, absorbiendo la radiación infrarroja y devolviéndola a la superficie del planeta cuando debería ser expulsada al espacio. Ahora quedan ustedes con los señores expositores y sus soluciones a este fenómeno. Ante ustedes, Ramón de Jesús Núñez Duval, presidente del Círculo de Embajadores Culturales Internacionales de CIESAR. Luchar contra el cambio climático nos da la oportunidad de poner por delante el bienestar de las personas, al garantizarles el derecho a un medio ambiente saludable, por lo que cada vez con frecuencia alzamos nuestra voz en apoyo al mensaje de que el cambio climático es real y que por lo tanto los seres humanos debemos ser más responsables, recordando que su impacto es grave. Actuemos ahora. Buenas tardes a todos, soy la doctora Eunate Goicoechea y les envío un cordial saludo desde Alicante, España. Ante todo, quiero agradecer la invitación para participar en este ciclo de conferencias sobre el cambio climático. Un grave problema que hoy por hoy nos afecta a todos. Personalmente, no soy una erudita ni experta en el tema, pero expondré mi punto de vista encauzado desde mi país. Todos somos conscientes que el cambio climático constituye la mayor amenaza ambiental a la que se enfrenta actualmente la sociedad. Y ya la tenemos aquí. Y es por tanto un problema de todos. Es por ello que se han de tomar medidas desde todos los sectores de la sociedad y en todos los países,
porque entre todos tenemos que contribuir a la disminución de las emisiones de los gases invernadero. ¿Y qué medidas está tomando España para hacer frente al cambio climático? La tendencia que siguieron las emisiones del GI en el periodo, creo que fue en 1990 y poco, hasta el 2005, fue la consecuencia de un crecimiento económico rápido y sostenible y de un aumento de la población en los últimos años. Pero también debe señalizarse que fue insuficiente el esfuerzo realizado en España en materia de ahorro y eficiencia energética. Para ello se plantearon algunas estrategias para frenar el crecimiento insostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero y se propuso lo siguiente. Primero, cumplir con el protocolo de Kioto. Medidas tendentes a favorecer el ahorro de eficiencia energética. Establecer un objetivo de un quinquenio en conseguir que los totales en España no superasen un incremento del 37% respecto a las emisiones del año base, que fue en el 95, creo. España actualmente ha conseguido estos objetivos, pero ahora, debido al periodo de prueba y recesión económica que estamos pasando, se ha frenado todo, ya que en su inicio fue uno de los países que más incumplía el protocolo y pasó a convertirse en el segundo país mundial que más dinero gastó en derechos de emisión de contaminantes. Podemos pensar que solo con las acciones de los gobiernos establecidos, nuevas políticas de actuación pueden reducir las emisiones, como el protocolo de Kioto, la conferencia de Bali, etc., o con las empresas emisoras que deben utilizar tecnologías mucho más limpias. ¿Tendremos en nuestra mano la posibilidad de frenar el cambio climático? ¿Cuál sería realmente la solución? El sector energético, debido a su uso de energías sucias, como son el petróleo, el carbón, el gas, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables de casi las 2/3 partes de las emisiones mundiales. En España, por ejemplo, las grandes empresas eléctricas como lo son Iberdrola, Endesa, DEPE y Viesgo siguen generando buena parte de su electricidad usando fuentes no renovables. Por eso, trabajamos para que este modelo insostenible cambie y se acelere la transición a un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable y democrático. La revolución energética es el camino para el cambio. Con las energías renovables se conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se beneficie de la transición renovable. Para terminar, les diré que no olvidemos que todos, pero todos, podemos poner en marcha actividades que se reduzcan las emisiones del CO2 de una manera muy sencilla, casi sin darnos cuenta. Nuestra contribución será pequeña, pero muy importante. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Buenas tardes, les habla Francisco Heredia, director general para Europa de CIESAR, y ya sabéis que el tema a tratar es el cambio climático. Llevo varios días estudiando un poco este tema que nos influye a todos, realmente preocupante por las contaminaciones de la atmósfera, las causas y alguna solución que podemos darle.
La acumulación de gases contaminantes ha provocado la aparición de grandes fisuras en la capa de ozono, como sabéis, la cual genera otros fenómenos de gran impacto como el calentamiento global y en consecuencia el cambio climático. Las extracciones mineras con productos químicos, la maquinaria pesada que deja efectos contaminantes en polvos y gases en la atmósfera, además de su extracción, en la mayoría de casos generan daños irreparables en el entorno. El uso de pesticidas en la agricultura, insecticidas, pesticidas, fertilizantes, así como otros productos químicos que se emplean para el cultivo de alimentos, perjudican seriamente la tierra de cultivo y favorecen la acumulación de gases a nivel invernadero. Lo cual es necesario que nos pongamos en serio a crear alimentos de plantación ecológica y libres de productos químicos, claro. La industria y el consumismo hacen que en las fábricas haya mucha más contaminación. Para mayor producción, mayor contaminación. Fundamentalmente también son altos efectos nocivos para el planeta. La quema de combustibles también es otra parte fundamental de este efecto invernadero. Los medios de transporte convencionales también influyen en la calidad del aire que respiramos. La deforestación en la industria, la corrupción urbanística, la quema de montañas para urbanizar. Todo esto hace que a menos árboles, menos aire limpio. Y otra de las consecuencias del calentamiento global. Los residuos como el plástico en los océanos, los daños irreparables que hay para el entorno, para los animales en el océano, todos esos peces que dejarán de existir en pocos años. Todo lo que realmente a lo largo del día consumimos y no nos damos cuenta de que en varios factores resulta de que son parte contaminante también. Los productos de limpieza, nada ecológicos, los envoltorios de las comidas, el coger el coche para cualquier traslado, aunque sea corto, todo esto facilita pues que no por una persona, pero multiplicado por millones de personas, sean pues continuamente dimensiones enormes en el medio ambiente. Todos estos impactos en el medio ambiente hacen un efecto invernadero cada vez mayor. Tornados donde jamás habían pasado, deshielos en los glaciares, subidas de temperaturas por encima de los 5 grados en breves años, inundaciones por las subidas del caudal de los océanos, cambios extremos de temperatura tanto en invierno como en verano, con inesperadas situaciones climatológicas adversas, situaciones de pánico en territorios de pobreza extrema, donde no podrán cultivar lo poco que pueden por las situaciones climatológicas, y eso llevará a guerras y tener que emigrar a otras ciudades o continentes. En general, un futuro que lo único que podemos hacer es adaptarnos a él y buscar maneras de combatir los efectos del cambio climático con nuevas infraestructuras más resistentes y métodos de subsistencia más eficaces. Aún tenemos varias formas de concienciarnos en este fenómeno y no hacerlo tan devastador a corto plazo. Yo empezaría por concienciar a los niños en su andadura por la vida. Enseñarles a reciclar todos los factores contaminantes, sus bases fundamentales de un futuro para ellos. Creo que sería la enseñanza y la virtud que pueden tener a la hora de tener un futuro mejor. Buenos días. Un saludo especial a la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de España.
Como presidenta de Tribuna Cultural Educativa Internacional de Desarrollo e Innovación Creativa, en esta oportunidad participaré en este gran ciclo de conferencias con el tema del cambio climático global. El cambio climático es un mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias serán fatales. De hecho, estos cambios y estos problemas ya se presentan. La temperatura media mundial ha aumentado ya en 1,1 grados centígrados desde la época preindustrial. El periodo anterior, 2015 a 2022, según la Organización Meteorológica Mundial, será probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado. La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año en el quinquenio presentado. Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves, como los daños en las cosechas, los riesgos en la salud, los fenómenos meteorológicos, las tormentas y los huracanes. ¿Qué podemos hacer para mejorar todos estos problemas que suceden en el mundo, por nuestro mundo? La revolución energética en manos de la ciudadanía es el camino. Las energías renovables se conseguirán reducir para los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costos de electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se beneficien en esta transición renovable. Entonces, es tarea de todos cuidar el mundo y así mejoraremos los problemas que tenemos en torno al cambio climático. Espero que lo que he compartido con ustedes les haya servido mucho. Muchas gracias. Hola, Bae Chapa. Soy José Amonín. Vivo en la ciudad de Limpio, República del Paraguay. Para mí es un placer y un gran honor poder participar de esta segunda edición de la conferencia con el siguiente tema: cambio climático, factores sociales, consecuencias y perspectivas. He tratado de resumir todo lo que he podido, ya que el tiempo es corto. El cambio climático es algo inevitable por la constante evolución de la ciencia en todos sus sentidos. Veremos en 2 puntos a lo que me refiero. 1. Desde la antigüedad ya se practicaba los cambios sociales, como por ejemplo Roma, cuando adquirió la vestimenta de los griegos. Eso involucra al ambiente, al comportamiento de la naturaleza. Cuando más evolucionemos, más afectada se verá la naturaleza. O sea, siempre habrá un cambio climático. Y ahora, como punto 2, lo natural, como es el aire fresco, ya no es natural. Es una controversia en realidad. Ahora preferimos el aire acondicionado, la calefacción, etc. Todos esos comportamientos afectan y afectará siempre a nuestro clima. Una ciudad o país mega desarrollado sufre más de calor por el simple hecho de que el ambiente está contaminado por gases, humos, radiaciones que van alterando la capa de ozono. Ahora veremos la ventaja de los aparatos electrónicos.
como un factor social. Hablando de tecnología, las redes sociales, los correos electrónicos, las conferencias virtuales han avanzado en gran manera. Eso hace que estemos más cerca, más conectados, como si se buscara la omnipresencia. Debemos entender que no todo es virtualidad. Es necesario y una obligación involucrarnos con la naturaleza, hacer deportes, ejecutar la guitarra, formar un círculo de amistad e intercambiar ideas. Las consecuencias en lo personal son del 50 y 50%, en el sentido que si no aprovecho el aire y me encierro todo el día viajando en las redes sociales o en los juegos en líneas, sería una catástrofe para mi salud. En todo caso, podría equilibrar usando adecuadamente sin dañar a la naturaleza. De ese modo sufriríamos menos. Se derriten los polos, escuchamos todos los días. Eso ocurre por el mal uso de las herramientas. Matamos a los animales que hilan para nuestro bienestar. Les contaré el clima de Paraguay, un país tropical. Años atrás se lo comparaba con el desierto del Sahara. De día sufríamos 45 grados, a la noche 20 a 15 grados. Ahora que vive un desarrollo en todos los ámbitos, sufrimos más de calor que otra cosa. También nos vemos afectados por el cambio climático mundial. ¿En qué sentido? Llueve sin previo aviso o repentinamente hace frío. Las perspectivas son obvias. Sepamos utilizar las herramientas tecnológicas. No abusemos con los aires acondicionados, ya que su única función es enfriar el salón y calentar la atmósfera. Dejemos el planeta sano a las nuevas generaciones. Plantemos un árbol. Eso ayudará a oxigenar nuestro hermoso planeta. Espero sea de vital ayuda esta conferencia. Les dejo un fuerte abrazo. Aguille TV, muchas gracias. Hola, soy la doctora Ana María Manuel Rosa, escritora argentina. Envío saludos para la segunda edición del ciclo de conferencias sobre el cambio climático. Tenemos que tomar conciencia los ciudadanos del mundo que nuestro planeta está enfermo por la contaminación producida por diferentes factores, debido al consumo excesivo, los residuos, las sustancias químicas vertidas en ríos y lagos y la contaminación. Tenemos la contaminación marina, la polución del aire, el comercio ilegal de vida silvestre y también la deforestación de bosques y selvas tropicales. En el Acuerdo de París sobre Cambio Climático firmado en Nueva York en 2016, los países firmantes se comprometieron a reducir las emisiones contaminantes y disminuir el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados para finales de este ciclo. Tenemos consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros. Destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación. Los bosques y selvas tropicales desaparecen a velocidades vertiginosas. En los últimos 10 años se han destruido nada menos que 13 millones de hectáreas. Los bosques son sumideros naturales de carbono que mediante la fotosíntesis absorben dióxido de carbono y devuelven oxígeno a la atmósfera. Cambios en los ecosistemas y desertificación. Las variaciones de las condiciones de vida en los entornos naturales provocan muerte, enfermedades y migraciones masivas de especies. Destrucciones de ecosistemas marinos, porque los océanos también son sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 50% del dióxido de carbono generado. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanza su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. La revolución industrial ha contribuido en las últimas décadas a contaminar nuestro planeta.
Tenemos que tener cuidado porque los efectos del cambio climático en el mundo provoca impacto en la agricultura, en los recursos hídricos en riesgo, y también hay que hacer la transición energética transformándose a energías renovables. Las inversiones también en las restauraciones de suelos y bosques. Hay que hacer una agricultura sostenible para cuidar el agua, los océanos, la diversidad, y la salud y bienestar y las sociedades y ciudades resilientes. Las consecuencias del cambio climático, cómo nos afecta. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de las masas de hielo en los polos, que conlleva provocando el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza a los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos como sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. ¿Las soluciones cuáles son? Primero, hay que mitigar la emisión de gases impulsando la reducción y la limitación de gases invernaderos con el fin de evitar el aumento de la temperatura global del planeta. Estas acciones se logran invirtiendo en energías renovables, con eficiencia energética, economía baja en carbono y la implementación de energía en procesos industriales y en medios de transporte eléctrico, ya sea público, autos particulares, bicicletas y otros, como también la reforestación, restauración paisajística, depuración de agua, prever desastres naturales, inversiones en la investigación científica y los acuerdos internacionales con el cumplimiento de todos los gobiernos en la reducción de la emisión de gases de dióxido de carbono. Además, nosotros como ciudadanos del mundo, ser más conscientes de no comprar aquello que no vamos a necesitar, ser responsables de reciclar y reutilizar. Trapos viejos, darle un uso adecuado para otros usos necesarios, y con residuos de los vegetales, de elaborar las comidas, preparar compost para las plantas de jardín y de la huerta, que no derrochemos el agua también. Soy la doctora Ana María Manuel Rosa, comprometiendo a todos para el cuidado de nuestro planeta. Hola a todos, soy Arnoldo Sagastizado desde San Miguel, El Salvador, y quiero agradecer a la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España, la oportunidad que se me ha brindado de presentarme en este ciclo de conferencias relacionado con el cambio climático. A nadie escapa la repercusión que el problema ambiental está causando en todo el mundo, y para ello quiero hacer la propuesta que de manera simple cada individuo, cada persona pueda, como actor de conciencia, participar cuidando del árbol más inmediato que tengan a su casa, cuidando el río, el riachuelo, y evitar el lanzamiento de basuras y hacer un mejor tratamiento de los desechos de su comunidad y de su familia. También de manera compleja solicito a los actores de la filosofía política y a los actores de la filosofía social para que puedan incidir en la geopolítica del mundo, a fin de que los gobernantes y las autoridades puedan comprometerse y adquirir la responsabilidad de evitar la contaminación ambiental y luego evitar el desastre que se pueda generar. Para ello solo basta con tomar conciencia los actores individuales como personas naturales, gobiernos y autoridades del mundo, en el sentido de que solamente tenemos un planeta Tierra y que no hay otro lugar posible explorado donde podamos habitar. En fin, corresponde a nosotros cuidar nuestro medio ambiente para las presentes generaciones y a los futuros ciudadanos del mundo que habrán de venir a habitarlo. Yo asumo el compromiso de hacer de mi parte todo lo que esté a mi alcance para cuidar el medio ambiente y evitar una mayor degeneración de la crisis del ambiente. Estoy de acuerdo y pueden contar conmigo. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, mis estimados miembros oficiales de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas y público que nos acompaña esta tarde. Quiero decirles que el tema que nos acompaña esta tarde es muy importante. Nos han antecedido los diferentes conferencistas acompañado con sus diferentes puntos de vista. Ahora yo quiero hablarles un poquito de lo que yo considero sobre el tema del cambio climático. Nosotros debemos contribuir para que la precipitación no llegue aún de todo esto que viene aconteciendo a nivel mundial. De acuerdo con varias investigaciones realizadas de organismos importantes, entre ellas las Naciones Unidas, hemos visto que no se está haciendo nada para poder contrarrestar estos efectos. Es por eso que nosotros estamos en la necesidad, en la obligación de hacer cosas para poder contribuir con estas inminentes reacciones que el mundo atraviesa. Indefectiblemente, entre todos, este proceso de informarnos para beneficiar el medio ambiente será muy bueno porque haremos que otros tomen conciencia de lo que nosotros ya estamos realizando. Por ejemplo, los gases tóxicos, la deforestación, la tala de árboles, las actividades químicas, la sobrepoblación, la calefacción que utilizamos a diario, los residuos atmosféricos que dañan nuestra capa de ozono. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta frase que ya parece un cliché, pero seguimos inertes ante esto, ¿no? Estos malos hábitos nos siguen, nos persiguen. Son las consecuencias de la climatología, la contaminación, los desechos, los plásticos, los incendios, el aumento de huracanes por el calentamiento, los ciclones, las lluvias, las sequías, la muerte de los animales en diferentes especies, las riadas, la pesca indiscriminada que tantas veces damos a conocer que no se puede, pero lo realizan, las destrucciones de los hábitats naturales. Todo esto que causa tanta destrucción, que ya está siendo devastadora, la aparición de enfermedades mutadas, las pandemias como ahora nos atañe, toda esta triste coyuntura, van contribuyendo a la desaparición de la especie humana. Si no tomamos conciencia de una vez por todas, las consecuencias van a ser fatales. Nosotros podemos contribuir con cosas muy sencillas, realmente sencillas, como apagar la luz o utilizar bombillas de bajo consumo, desconectar los aparatos electrónicos cuando no los utilizamos. Eso, por ejemplo, está al alcance de todos. El reutilizar nuestros plásticos, nuestros envases, nuestros vidrios, nuestros aluminios, nos educan, y educar a los demás para que lo realicen es tan importante. Son programas sencillos que podemos utilizar para darle a conocer a las personas, aunque sea de boca en boca, lo que pueden hacer, la importancia que con cosas tan sencillas puedes llegar. Ahorrar agua es vital, reducir el consumo de carnes, teniendo el control en nuestros programas de nutrición, con dietas balanceadas en vegetales es importante, porque vamos a disminuir el efecto de vertederos, no vamos a tener tanto. Tenemos que reducir consumos de carne y hacer tantas cosas de verdad realmente importantes para nuestras necesidades. Tenemos que comprar productos de temporada, el reciclaje que ya tanto hemos hablado, llevar tu propia bolsa para que compres, utilizar la bicicleta en vez del coche. Investigaciones nos alertan a partir del 2030 que la humanidad puede sufrir una catástrofe global irreversible.
con los devastadores fenómenos. Por eso necesitamos realmente tomar conciencia, hacer cambios rápidos que está al alcance de todos. Nuestra sociedad, tanto en sus regiones, puede hacerlo. Por favor, tomemos conciencia de que en pasos sencillos, informándonos, podemos contribuir con esta imperiosa necesidad. Muchas gracias. Lili Bailón estuvo con ustedes esta tarde. Buenas tardes. De la República Oriental del Uruguay reciban un sincero y afectuoso saludo del escritor y poeta José Licidini Sánchez, asesor cultural de ONU, miembro de UNESCO, director general de Relaciones Internacionales de CIESAR Europa. Un placer, un honor, una alegría estar participando de este segundo ciclo de conferencias, sobre todo con un tema tan acuciante para la humanidad como es el cambio climático. Nos vienen a la mente los conceptos de planeta saludable, de daño ambiental, de cambio climático. Se entremezclan y a su vez colapsan. Pensamos, observamos, sacamos conclusiones. Ya las tenemos claras hace demasiado tiempo, la humanidad la tiene clara hace demasiado tiempo. Sobre los resultados del cambio climático por el daño ambiental. ¿Cuáles son las causas? Las tenemos también muy claras, están muy establecidas. Las causas son la negligencia, el egoísmo, el descontrol, la inconsciencia, la inacción. Yo creo que de causas no se puede hablar más. No se pueden hablar de pronósticos ni diagnósticos. En este momento creo que solo cabe lugar para la acción. Someramente, ¿cuáles serían las consecuencias del cambio climático o de un cambio climático? Las consecuencias en lo personal, y hay estudios que así lo verifican, serían esenciales en el tema de alimentación de la humanidad. Desaparecerían factores que son muy fundamentales como el trigo, el maíz, el arroz, la soja. Sería un daño, creo que prácticamente irreparable. Luego estamos hablando con el calentamiento global, estudios muy importantes establecen que para el 2050, para el año 2050, va a aumentar el calor global en 5 grados y para el 2100 en 5 grados más. ¿Qué significa esto? En principio significa el deshielo, el que por incidencia del deshielo subirán aproximadamente entre un 90 y un 98% el caudal de los océanos. ¿Y a qué lleva esto? A su vez, a costas tomadas, desaparición de poblados costeros, lleva a migración, lleva a perjuicios, por ejemplo, en la pesca, por los traslados de los peces que van a buscar aguas más frías. Esto también va a causar mucho perjuicio. Como consecuencia de los temas alimentarios y en este caso de lo que hablábamos, del deshielo, los océanos y la incidencia en otros factores,
los conflictos bélicos se van a intensificar. Estamos hablando también de mares, ríos y lagos desapareciendo, secándose. La desaparición de fauna, cientos de especies que van a desaparecer. Y también podemos ir al extremo mucho más grave, que es la desaparición de la especie humana. Estamos avisorando, no lo queremos, por supuesto que no, pero estamos avisorando un mundo futuro a 30 años y a 69 años, muy penoso, muy triste, muy lamentable. Y eso lo hemos promovido nosotros mismos, mea culpa. Pero ahora con la mea culpa solamente no se hace nada. Ahora hay que actuar en lo que podemos. Quienes tenemos determinada edad podemos pensar inconscientemente y negligentemente, más aún, en que nosotros quizás no veamos ese futuro, no lo padezcamos y le pasemos la posta a las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos. Y creo que eso es terriblemente injusto. Luego de que destruimos, creo que por lo menos tenemos que ayudar a que las nuevas generaciones moldeen su mundo a su manera, mejor de lo que lo hemos hecho nosotros, pero a su vez legarle un mundo en el que puedan subsistir y existir y coexistir. Así que bueno, someramente en este tema de daño ambiental y de cambio climático, estas son algunas breves consideraciones que quiero intercambiar con todos ustedes desde mi lugar, mi ciudad de Minas, departamento de La Valleja, en la República Oriental del Uruguay. Si incidimos en nuestros años de vida en todo esto tan negativo, tan inútil, tan infértil del daño ambiental, en lo que nos queda creo que nos compete por las futuras generaciones tratar de reparar en algo, desde nuestro humilde puesto de lucha de cada uno, reparar en algo lo que hemos de pronto ayudado, no sé si a destruir, pero sí a dañar. Muchas gracias y felicidad para todos. Un saludo cordial desde Quito, Ecuador. Soy Edwin Antonio Gaona Salinas. Continuando con el ciclo de conferencias planificadas por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, CIESAR, ante el tema del cambio climático, diré: el cambio climático tiene una causa principal que se llama humanos sin conciencia social. Por no decirlo, humanos sin sentido de pertenencia a su planeta. Y justifico: ¿quién vierte aguas contaminadas a las fuentes naturales? ¿Quién vierte venenos a la superficie de la tierra? ¿Quién incendia los bosques? ¿Quién deja escapes libres de autos y aviones hacia el aire que respiramos? ¿Quién derrama petróleos y aceites a las aguas de ríos y mares? ¿Quién no actúa conforme las reglas de tratamiento de desechos? Y así, muchas acciones propias de los humanos. Todos lo sabemos. Los problemas identificados se tratan de curar opacando su efecto, y a veces es preciso que alguien los grite. Incluso es necesario que el
activista desgaste su garganta para hacerlo, para que se emprenda alguna acción, pero de oficio o de pura voluntad, muy poco se lo hace. Muy pocos nos inclinamos a recoger una basura contaminante para ponerla en el cesto apropiado. Muy pocos ponemos la voz a evitar, a concienciar, a educar. Otros están primero esperando un contrato para hacer algo, y suena irónico, un pago para proteger tu propia tierra. Podría decirse que tomamos del planeta sus riquezas para envenenarlo. Tomamos su oro, pero le devolvemos químicos destructivos. Tomamos el petróleo y destruimos la globalidad del aire. Incendiamos para abrir carreteras, para tener pastizales, y no nos damos cuenta que se destruye el hábitat y las especies que quizá nunca puedan volver. Luego abrimos carreteras para sacar toda la madera natural que queda. A todos estos procesos en tierra se suman las destrucciones en el mar, con infinidad de explotaciones. También se suman las agendas ocultas de los poderes económicos. Pero ¿cómo lo remediamos? ¿Será con conciencia social ambiental? ¿O será que los gobiernos lo hacen? ¿Será que nos asignamos una tarea individual para reponerle a la tierra un árbol por persona para neutralizar sus emisiones de carbono generadas por su actividad personal? Hay quienes nos hacemos cargo de un porcentaje superior de destrucción para empezar a curar la tierra, diciendo que, por nacer, cada ser humano haya producido desechos destructivos para dañar su propio aire. Con seguridad, si nosotros los humanos no cambiamos, nuestro planeta podría muy pronto ser invivible. Lo dejo con ustedes, pero yo ya he sembrado mis árboles. Quizá debas hacerlo. Si no lo haces, trata de no producir contaminantes. Luego entenderás que somos seres humanos racionales y perfectibles, que corregimos errores y le damos la esperanza a nuestro propio planeta para perpetuar su vida a un final mucho más lejano del pronosticado. Lo dejo con usted, amiga, amigo. De usted depende la vida en la tierra. Muchas gracias. En nuestra despedida, felicitamos a los señores expositores que nos han brindado con su sabiduría un panorama de las vicisitudes en nuestro planeta ante el cambio climático. Nos alegra sobremanera la lucidez de las soluciones aquí planteadas que nos alumbran con su rayo de esperanza a la conciencia de pueblos y gobiernos. Muchas gracias.